Miguel Garrido, que ya lo tenemos ahí, que es vicepresidente de la patronal COE y presidente de CEIN, la Confederación Empresarial Independiente de Madrid. Don Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, de entrada, ya conocen ustedes las cuentas, por lo menos aquello que ha desgranado la ministra Montero. Estamos hablando de unos presupuestos factibles de cumplirse, o hay demasiado voluntarismo y optimismo por parte del gobierno, sin posibilidad de que luego esto, en fin, lleve a la economía española a ser más pujante, más dinámica y con más empleo. Bueno, a nosotros desde luego nos preocupa el que para elaborar estos presupuestos se ha tomado en consideración unas previsiones que ya estamos viendo a día de hoy que no cumplen con la realidad de lo que estamos viviendo. Es decir, cuando se ha manifestado reiteradamente de que ya hayamos superado la crisis y estábamos en un periodo de crecimiento muy sostenido y muy fuerte, todos los indicadores, sobre todo el INE, pero también el Banco de España, la OCDE, etcétera, han venido a decir que eso no es cierto, que no se está produciendo, que como estamos viendo todos, los pequeños empresarios, los autónomos, las propias familias, estamos comprobando que desde luego estamos todavía muy lejos de tener una recuperación como la que se necesita. Pues bien, para elaborar estos presupuestos se ha echado todo en el gasto, se ha decidido incrementar partidas que nos van a suponer un gasto por lo menos cierto, si no menor del que luego se produce, como ocurre en muchas otras ocasiones, y sin embargo en la partida de ingresos se está considerando que va a haber un incremento de la actividad que a nuestro juicio es muy difícil que eso se consiguiera, porque ya vemos que la tendencia no es esa, pero que sobre todo las políticas que estamos siguiendo, que se están siguiendo por parte del propio gobierno, son las menos indicadas para favorecer ese crecimiento. Es decir, la economía los resultados dependen de las actuaciones que estamos llevando hoy. Y si no se acometen las reformas que nuestra economía necesita, o si al revés se producen variaciones en sentido negativo para todavía empeorar la productividad que tenemos, pues no solo no se van a alcanzar esos resultados, sino que lo vamos a tener peor. Por lo tanto, el que estemos considerando que se van a incrementar en 17.000 millones de euros los ingresos fiscales, es decir, que toda la sociedad, que las familias y que las empresas vamos a aportar 17.000 millones más en el año que viene, cuando estamos todavía en una situación para muchísimas personas de enorme dificultad para salir adelante, pues creemos que es un juego de hacernos trampas a nosotros mismos, dibujar un cuadro macroeconómico que no se va a cumplir. Y lo triste de todo esto, Antonio, es que no va a pasar nada. Es decir, que cuando esto no se cumpla, cuando nos encontremos dentro de un año diciendo que el déficit se ha vuelto a disparar, que tenemos más deuda, nadie va a tener responsabilidad. Echaremos la culpa aquí a las circunstancias, a la situación geopolítica, al coste de la energía, a lo que sea, y los responsables de ese desacierto y de esas malas previsiones, pues no les va a ocurrir nada, porque en una empresa privada, si nos equivocamos de tal manera en las previsiones, tenemos responsabilidad y asumimos la responsabilidad, pero en el sector público no va a pasar nada. Y al final lo que vamos a dejar es una deuda que es la herencia que estamos dejando a las generaciones futuras, con una deuda que no van a poder pagar y de la cual somos responsables la generación actual. Y a mí eso es lo más grave de todo esto. Claro, Miguel, es que aquí hay dos correcciones ya muy severas por parte de organismos, uno estatal, que es el Instituto Nacional de Estadística, que cuestiona precisamente las previsiones que hace el gobierno sobre el crecimiento de la economía este año, y además la rebaja sustancialmente a tenor de lo que ya hemos visto que ha pasado en el segundo trimestre. Y luego tenemos también el Fondo Monetario Internacional, que también rebaja la previsión que hace el gobierno, o sea, es mucho menos, digamos que más pesimista, que pone en cuestión el optimismo del gobierno, por decirlo claramente. Y luego la segunda parte, lo que usted dice. Vamos a ver, todo esto tendría sentido y se cumpliría si al final efectivamente, como dice la ministra Montero, dice, hemos calculado de forma prudente recaudar en impuestos un 8% más que el año pasado, o sea, unos 17.000 millones más de euros vía impuestos. ¿Y en qué basa el gobierno ese optimismo? Pues lo basa en que creen que van a conseguir esos 17.000 millones más, para luego justificar todos los gastos, en que va a ser mayor la renta de las familias, o sea, que las familias van a vivir mejor y van a tener más renta, más dinerito, en que va a haber más empleo.
o sea que se va a generar más empleo, que los salarios van a ser más altos. Usted como empresario o como representante de los empresarios nos dirá si pueden subir los empresarios más el salario en las actuales circunstancias, y que el consumo también va a ser mucho mayor de lo que está siendo. Todo esto, para que se den todas estas circunstancias, ¿qué tiene que pasar? Y si eso es realmente, digamos... Pues yo creo que tendría que cambiar radicalmente... Tendría que cambiar radicalmente las políticas que nos están anunciando estas semanas que van a poner en marcha. Si de verdad acometiéramos unas reformas que permitieran que la actividad empresarial, que la actividad económica se desarrollara, tratando seguridad jurídica, confianza, rebaja de impuestos, hacer más atractiva la inversión en España, a lo mejor podríamos plantearnos que efectivamente se puede producir un incremento de la actividad. Pero es que lo que nos están anunciando en materia de vivienda, en materia energética, en materia fiscal, en materia de libertad de mercado, es todo lo contrario. Y por lo tanto yo creo que lo que puede ocurrir es que, como ya se está anunciando y como estamos viendo por parte de todos los previsores serios, es que España va a ser el país que más va a tardar en recuperar la actividad que teníamos en el año 2019, el que más de la Unión Europea. Ya somos el segundo país con mayor número de parados, el primero en desempleo juvenil, y la reforma que nos anuncia, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, va en el sentido contrario a lo que necesitan las empresas. Ahora mismo lo que necesitamos es mejorar la productividad, y eso lo van a entender todos los empresarios que tenemos. Primero tenemos que conseguir que nuestras empresas sean viables y sean rentables. Solo en ese caso contrataremos más, pagaremos más y podremos crear mayor riqueza para repartir entre todos. Pero es que lo que estamos haciendo es lo contrario. Y solo con los anuncios de este Gobierno ya estamos consiguiendo que parte de la inversión extranjera decida llevarse esas inversiones a otros países. Pero estamos muy lejos de conseguir lo que el Gobierno pretende o asegura que se va a cumplir.